Leamos y aprendamos juntos. Encantadísima de estar nuevamente acá con ustedes en la actividad del día de hoy. Y desde esta Bogotá fría, lluviosa, opaca y bueno, pero con mucho ánimo, con mucha fuerza, con mucho positivismo, con muchas ganas de aprender cada día y de poderles transmitir a ustedes parte de ese conocimiento, de poderles dejar una huella y llevarlos por este camino maravilloso que es la lectura, que es el aprendizaje, que es el conocimiento. Y hoy les traigo esta hermosa frase. Un libro es un sueño que usted tiene en sus manos. Lo dijo Neil Gaiman. Y es absolutamente cierto. El libro nos enriquece, nos lleva por un mundo diferente, aprendemos, nos entretenemos. Pero bueno, esto lo repito siempre que nos encontramos porque me parece valiosísimo y estamos en el momento perfecto de poder leer y aprender. Y bueno, hoy les traigo un tema muy unido a los dos últimos que hemos venido tratando como para cerrar este ciclo y con el ánimo de que dejemos en la rutina algo bien bonito. Hoy vamos a ver clasificaciones de los centros religiosos, porque inclusive yo tenía como algunas dudas frente a cómo se clasificaban y tienen diferentes niveles de jerarquía. Las iglesias son lugares donde los fieles van a rezar, a escuchar misa, a recibir los sacramentos, a comunicarse con Dios a través de la oración. Pero no todas son iguales, tienen características diferentes y son varios los tipos de iglesias que existen en el mundo. Cada una se define dependiendo de esa finalidad que tiene el servicio que prestan, además de su infraestructura o de su historia o del lugar donde se encuentran ubicadas o de la necesidad en donde están localizadas. Así que miren que esta clasificación es bastante amplia y les traje algunas bien interesantes y diferentes, algunas conocidas por nosotros seguramente y otras que vamos a conocer. El primer grupo de estos es las catedrales. Son los templos más importantes para la Iglesia Católica, pero también muy significativos para otras. Su nombre viene de la palabra cátedra, pues ahí es donde el cardenal enseña y celebra misa. Y estas a la vez se subdividen en patriarcales, primaciales y metropolitanas, y son definidas dependiendo de su prelado, bien sea patriarca, primado, arzobispo u obispo. Y vamos a ver algunas de ellas. Aquí tenemos, miren, la Catedral Metropolitana de Sao Paulo, en Brasil. En el corazón de la ciudad de Sao Paulo se encuentra esta iglesia en la Plaza del C. Es uno de los mayores monumentos religiosos de estilo gótico del mundo, en Brasil. La Catedral de San Pablo de Londres. Con esta hermosura de arquitectura, es uno de los sitios más visitados de la capital británica. Tiene una historia fascinante y este templo se caracteriza por tener una de las cúpulas más impresionantes del mundo. La Catedral de Notre Dame de París. No solamente es la catedral más grande de Francia, sino que es uno de los más bellos monumentos góticos del país y del mundo. Vamos a recrear mucho nuestra vista,
vamos a recordar los sitios que conocemos y vamos a conocer aquellos donde por diversas circunstancias aún no hemos ido y que están a disposición de nosotros para que los recordemos y no solo eso, sino que los conozcamos. La Catedral de San Patricio en Nueva York es la más grande de Estados Unidos y uno de los templos católicos más importantes del continente. Es una obra maestra del neogótico. Esta imponencia de catedral, mírela, al lado de unas estructuras modernas, de una arquitectura nueva, diferente, pero es una catedral visitada por millones de personas al año. La Catedral de Santa María del Fiori, en Florencia, es una de las más grandes del mundo. Su enorme cúpula y su campanario dominan toda la ciudad y sigue siendo la principal atracción de Florencia. En esta catedral se observa puro arte y el baptisterio es una de las obras maestras del Renacimiento, especialmente por la escultura que tiene en su interior. Es hermosísima, es digna de conocer, es algo que en alguno de sus viajes ojalá lo puedan hacer porque de verdad que verla allí directamente es maravilloso. Y acá también tenemos nuestra catedral hermosa, la Catedral Primada de Colombia. Es una iglesia catedralicia de culto católico consagrada a la Inmaculada Concepción. Fue diseñada por el fraile capuchino Fray Domingo de Petrés. Se construyó entre los años 1807 y 1823. Anteriormente allí se levantaron 3 templos que sucesivamente sirvieron de catedrales a la ciudad. Esta catedral primada es visitada por muchísimas personas y se encuentra en el centro de la capital de Colombia, en el centro de Bogotá. Un sitio histórico, un sitio para recorrer, para conocer y para los que vivimos aquí en Bogotá, ojalá podamos ir. Yo por lo menos hace muchos años no voy por este sector, pero qué rico volver, conocer, recordar. Y nos vamos a otra de las clasificaciones, las basílicas. A lo largo de la historia, los papas han otorgado el título de basílica a un templo por su importancia espiritual e histórica. Y es así como esta palabra proviene del latín, que a su vez se deriva del griego basilike, que significa casa real. Se definen también por su antigüedad, por su extensión de área, por su arquitectura, pero sobre todo porque responden a la necesidad de poder recibir un gran número de fieles. También en las basílicas se acogen tesoros sagrados como tumbas y reliquias de santos. Vamos a conocer algunas en el mundo, como Nuestra Señora de Licheń en Polonia. Esta moderna basílica fue construida entre 1994 y 2005. Es la más grande de toda Polonia, con 141.5 metros en su punto más alto y una superficie de 10.000 metros cuadrados. Este templo, esta basílica, está consagrada a Nuestra Señora de los Dolores, considerada la reina de Polonia. Preciosa, ¿verdad? La verdad es que todos estos templos religiosos son hermosos, tienen una arquitectura completamente impresionante, imponente, y no podemos dejar de admirarlas porque son sitios que llaman a la fe, llaman al encuentro y además son de una
intachable pulcritud. Nuestra Señora de la Paz de Yamoussoukro, en África, tiene 158 metros de altura y una capacidad para 18.000 personas. Esta basílica fue costeada por un ferviente católico y costó alrededor de 300 millones de dólares. Y es un sitio que reúne muchas personas. 18.000 es su capacidad. Y en Roma encontramos esta otra que es San Juan de Letrán. El escenario es una plaza que hoy en día sigue siendo preferida para grandes manifestaciones y conciertos. Está dedicada a Cristo Salvador, pero es más conocida por el nombre de San Juan. Miren en la parte superior, si ven acá tantas esculturas, custodiando esta basílica. Guardianes juiciosos de este monumento. Y en Colombia, por supuesto, está la Basílica de Nuestra Señora del Rosario en Chiquinquirá. Su construcción la inició Fray Domingo Ruiz Petrés en el año 1796 y concluyó en 1823. En el altar mayor, que es de 12 metros de altura, aparece el cuadro original de la Virgen en medio de 3 ángeles de tamaño natural traídos de España. El mármol que se utilizó para los altares pertenece en gran parte a las regiones de Villa de Leyva y Tinjacá, en Boyacá. Las procesiones que se hacen a este sitio reúnen muchas personas y es un sitio de peregrinación permanente. Y también tenemos esta hermosísima basílica que es la del Señor de los Milagros en Buga. El diseño original de esta basílica fue realizado por el redentorista alemán Juan Bautista Stielge. La primera piedra de la construcción fue bendecida por Monseñor Ortiz y la construcción se demoró 15 años. El 2 de agosto de 1907 fue inaugurado este templo y el 23 de junio de 1937 el Papa Pío XI le otorgó el título de basílica. Las peregrinaciones a este sitio son de numerosas personas y hay que ir, estar allí para poder saber y entender la fe que mueve a los colombianos hacia este sitio. Y en esta plaza que vemos acá, todo este sector, hacen misas campales porque la gente no cabe allí en la basílica. A pesar de que es muy amplia, es muchas los fieles que llegan allí. Y nos vamos ahora a los santuarios, que son los lugares donde por alguna vocación acuden en peregrinación miles de fieles. También son conocidos como otro tipo de iglesia, los santuarios. Estos lugares tienen la misión de fomentar la liturgia, la Eucaristía y las prácticas de otras formas de piedad con los fieles que asisten allí. Y tenemos unos santuarios hermosísimos a lo largo del mundo. Miren este espectáculo, el santuario de la Madonna de la Corona en Italia. Está enclavado en las rocas del Baldo, construido en 1530. Es un popular lugar de peregrinación que hoy en día está abierto todo el año para quienes deseen meditar o rezar en silencio. Y aunque parezca que la estructura cuelga de la ladera de la montaña, en realidad está asentada sobre una repisa de la roca. Y de Italia vamos directo a Asia.
allí a Parotajsan, en el Valle del Paro. Este templo está situado en el acantilado de Bután, construido en torno a una cueva en la que el gurú Rinpoche meditó y enseñó el Vajrayana, una forma de budismo. A partir del siglo XI, muchos santos tibetanos acudieron a rendir culto a este lugar situado a 1000 metros sobre el Valle de Paro. Impresionante esta construcción. Y uno observa esto y dice, ¿cómo lo lograron? ¿Cómo llegaron hasta allí para construir estos monumentos, este santuario? Y está en Turquía, el santuario o iglesias de Goreme. Estas iglesias fueron el resultado directo de la erupción del monte Erciyes hace más de 2 millones de años. La ceniza y la lava del volcán formaron rocas blandas y los residentes pronto se dieron cuenta que podían ser talladas con mucha facilidad y formar iglesias, monasterios, inclusive vivienda. En el interior, muchas de las iglesias muestran muchos frescos restaurados. Estuve allí, tuve la oportunidad de estar en estas iglesias y de verdad que cuando uno ingresa es impresionante ver cómo lograron hacer estas cuevas y lograr hacer estas iglesias, y no solo eso, sino las pinturas, los frescos que hay al interior de estas iglesias, es espectacular. Ojalá tengan la oportunidad de visitarlas porque son hermosísimas. Y en Francia tenemos el santuario de San Miguel de Aiguilhe. Para llegar allí, porque mírenlo, está aquí arriba, en la cima de esta montaña, es preciso subir 268 escalones tallados sobre la misma roca. Está en la cima de un tapón volcánico de 85 metros de altura. Fue construida en el año 969, dedicada al arcángel Miguel, que es el patrón de las cimas de las montañas y de los lugares altos. Y por supuesto, el santuario del Señor Caído de Monserrate, acá en Bogotá. Asentado en la cima del cerro, este santuario preside y vigila tanto la ciudad capital como la sabana verde y apacible de donde está ubicado. Es uno de los lugares más emblemáticos que se tiene en el país. Tiene una altitud de 3.210 metros sobre el nivel del mar. En 1650 se construyó en la cima de esta montaña una ermita dedicada a la Virgen de Montserrat, y con el paso de los años el lugar se hizo popular como sitio de peregrinación y veneración a la imagen del Santo Cristo Caído. El Santuario María Auxiliadora en Antioquia. El padre Ramón Archila Ramírez fue quien fomentó hacia la década de los años 60 entre sus feligreses la devoción por María Auxiliadora, y actualmente este templo se ha convertido en uno de los sitios de peregrinación más importantes y consagrado como santuario mariano. El santuario de María Auxiliadora en Antioquia. Y otra clasificación son las parroquias, que están bajo la tutela de un sacerdote o presbítero, quien es el encargado de realizar los sacramentos y también de la consagración del pan y del vino, confesiones, matrimonios, bautizos, primeras comuniones, en fin, todos los sacramentos. Y nos encontramos la parroquia de Madeleine en París. Es una de las más grandes y famosas de allí y ha sido escenario de eventos importantes de la historia de Francia. Se encuentra en la plaza que tiene el mismo nombre. Fue construida durante 85 años, ya que cuando empezaron su construcción
Francia se encontraba en una época de guerras e inestabilidad política. Por eso su construcción se llevó tantos años. La parroquia de San Francisco de Asís, en Italia, famosa por ser el lugar del nacimiento de San Francisco de Asís, uno de los santos más venerados por la Iglesia Católica. Esta iglesia hace parte de un conjunto monástico mayor. Fue construida entre 1278 y 1363 en un estilo gótico. La parroquia de San Ignacio de Loyola, en Madrid. Esta iglesia barroca es conocida por su impresionante arquitectura y su historia como lugar de culto para los jesuitas. En 1895, la congregación decidió derribar el templo y construir uno nuevo y más moderno. Y las obras concluyeron en 1898. La parroquia de la Anunciación, en Israel. Esta iglesia ortodoxa se encuentra en el lugar donde se cree que el ángel Gabriel anunció a María que daría luz a Jesús. En el interior, en la planta baja, se encuentra una gruta considerada por muchos cristianos como los restos de la casa de la infancia de la Virgen María. Por eso aquí está ella, dando la bienvenida a esta parroquia. Y aquí en Colombia, por nombrarla algunas, tenemos la parroquia de San Gerardo Mayela, que es el santo patrón de los niños nonatos y de las mujeres embarazadas. Y muchos milagros se han atribuido a la intersección de este joven redentorista. Y tenemos el templo parroquial en Villa de Leyva, Boyacá, construido en 1604. Sus rasgos arquitectónicos imitan las basílicas y catedrales existentes en Granada y Sevilla. Y allí se conservan retablos tallados en madera y recubiertos en oro. Y nos encontramos con las capillas, que son lugares sagrados donde una o varias personas pueden rezar y recibir los sacramentos. Sin embargo, no son para todo el público. Por lo general, los seminarios, los monasterios, los conventos y las casas de la vida religiosa tienen sus propias capillas donde pueden celebrar sacramentos. Pero hay unas bien conocidas como esta, Capilla Católica de la Santa Cruz en Arizona, Estados Unidos. Fue realizada por encargo de un ranchero local y fue terminada en 1956. Y ahora es una de las principales atracciones turísticas de esta zona de Estados Unidos. Una construcción completamente diferente, rara, novedosa. Y esta, la capilla a orilla del mar Beidaje, en China. Un templo de arquitectura religiosa integrada a la perfección en el espacio natural. Se encuentra en la playa y pareciera que un barco acaba de llegar. Entonces fíjense que a pesar de decir que la playa es solo para el disfrute total, también encontramos sitios donde poder orar, donde poder encontrarnos con nuestra fe. La capilla en Valle Acerón, España, construida en el 2001. Este templo tiene un diseño muy cercano a los edificios modernos. Y desde el interior, todas estas formas tan caprichosas de su arquitectura hacen que la luz penetre de una forma particular,
generando efectos sorprendentes al interior de la iglesia y en la fachada. Y nos encontramos ahora con las ermitas, que son capillas o santuarios que se ubican en lugares despoblados. Estos recintos no tienen culto permanente, por lo que los sacramentos allí son realizados de manera esporádica. Y tenemos, por ejemplo, la ermita de San Tirso y San Bernabé. Este es uno de los monumentos en caliza más importantes del mundo. Esta cueva que alberga la ermita de San Bernabé alberga importantes frescos también, como el que representa el martirio y los milagros de San Tirso en la entrada de la cueva. Si ven, mire, aquí, empotrada en la cueva, encontramos esta ermita. Y son lugares pequeñitos, las ermitas son lugares realmente donde caben muy pocas personas, pero son sitios de oración y de reflexión y de encuentro. Y tenemos la ermita de la Virgen de la Guía, en Asturias, situada sobre un cerro. Esta ermita guarda en su interior la imagen de la Virgen de la Guía, patrona de los marineros. Y para llegar allí es necesario llegar al puerto y empezar a hacer esta procesión subiendo por este camino, ¿ven? Hasta llegar a la ermita. Y es un sitio bastante turístico, bastante visitado, porque la vista que hay desde allí es espectacular. Y tenemos esta ermita muy diferente, muy novedosa, que es la de Santa Margarida. Ustedes dirán, no vemos nada. Pues bien, es que está situada sobre un cerro. Esta ermita, así como les digo, se encuentra al interior de esto es un volcán de más de 600 metros de altitud. Y la ermita se encuentra acá, en el centro del volcán. Es un sitio realmente impresionante. Se puede visitar a pie haciendo senderismo o allí están los globos aerostáticos que permiten que las personas puedan visitar esta ermita. Pero acá se las presento para conocerla más de cerca. Miren tan bonita, pequeña, muy sobria. Y esta ermita de Santa Margarida fue destruida por los movimientos sísmicos que se produjeron entre los años 1427 y 1428. Pero hoy en día se considera un sitio muy seguro porque hace más de 11.000 años que este volcán no se ha vuelto a pronunciar en ninguna faceta. Y bueno, con esto termino este recorrido por estos sitios religiosos que nos llevan a conocer cómo nosotros, leyendo y aprendiendo, podemos encontrarnos con sitios como estos, las clasificaciones de los centros religiosos. Bueno, con un cafecito los dejo. Agradezco su compañía, sus mensajes hermosos. Quiero agradecer a Beatriz Chamorro por darnos esa invitación hermosísima para visitarla allí en el santuario, porque también es un santuario el de las Lajas. Y para todos, un abrazo grande y muchas gracias por estar acá, por estar siempre en esta actividad. Hasta la próxima.